Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. Una vez más, buenos días, bienvenidos a Crosspoint Español, donde por los últimos 10 años hemos estado apuntando nuestras comunidades hacia Jesús. 10 años ya, gracias Señor. Reciba una bienvenida especial si nos visita por primera o segunda vez. A todos los que están con nosotros en esta mañana, muchas gracias por traer la iglesia a este salón. A todos los que están viendo nuestra transmisión, les damos gracias por estar en sintonía y feliz día de Star Wars a todos los que celebran. ¿Están listos para recibir palabra del Señor? Amén. Muy bien, pues busquemos nuestras Biblias en Colosenses 2. En esta serie hemos estado estudiando cartas que escribió el apóstol Pablo durante uno de sus encarcelamientos bajo el Imperio Romano. El domingo pasado comenzamos esta carta, una carta que está dirigida a una iglesia que nació en la antigua ciudad de Colosas. Una ciudad que hoy en día se conoce como la ciudad de Onaz en Turquía. Onaz, H-O-N-A-Z. Usted lo aprendió hoy y yo también. Así que esta iglesia, como aprendimos el domingo pasado, no fue fundada por Pablo. Fue fundada por un hombre llamado Epafras. Un hombre que asistió y apoyó a Pablo durante su encarcelamiento. Pero aunque Pablo no plantó esta iglesia, como dijo Minelia, y como van a ver en el texto que vamos a leer, él amaba a los colosenses como si él mismo lo hubiera plantado esta iglesia, como si él fuera el pastor de ellos. Y él también se alegraba de que esta iglesia hubiera comenzado en el fundamento correcto, en el fundamento de la fe en Jesús. Empezaron bien, Pablo se alegraba de eso. Pues como Pablo sabe que es lo fácil que es irse a la deriva, ¿verdad que sí? Pues vamos a ver que él también les exhorta a mantener el rumbo con el que habían comenzado, porque si ellos no se desviaban, si se mantenían en el rumbo, entonces iban a poder experimentar los beneficios que Jesús había adquirido para ellos en la cruz, si no se desviaban. Pues en la lectura de la palabra de hoy vamos a echar un breve vistazo precisamente a lo que Jesús hizo por ellos y ha hecho por usted también. Vamos a estar leyendo en Colosenses 2. Nuestra lectura va a ser solamente los versos 13, 14 y 15. Están en pantalla y estoy leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Colosenses 2, versos 13, 14 y 15. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Palabra de Dios para nosotros. Padre que estás en los cielos, qué tesoro tan grande es saber que en Cristo todos mis pecados, todos mis delitos han sido perdonados. Todos, es lo que tu palabra dice, Señor, todos.
Qué tesoro tan grande es saber que en Cristo el enemigo ya no me puede acusar. Qué tesoro tan grande es saber que en Cristo, Señor, tú me amas tanto ahora como me amaste cuando creí por primera vez y como me vas a amar al final de mi carrera. Señor, yo te pido que a través del poder de tu Espíritu, que esta exposición sirva para exhortarnos a todos a permanecer arraigados a tu Hijo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, en tiempos de guerra, a través de los siglos, una de las tácticas más efectivas en contra del enemigo es la táctica de la desinformación. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, desinformación. Bueno, yo tengo una definición aquí. Es la diseminación de información intencionalmente falsa. Es cuando usted riega información falsa, incompleta o desorientadora. Y cuando desorienta es porque a veces es combinada con la verdad. Eso es una de las cosas que hace la desinformación difícil eh, difícil de percibir, porque viene combinado con información verdadera. Y el propósito es engañar, informar erróneamente e inducir al enemigo a planificar erróneamente. Eso es lo que hace la desinformación. En el año 64 después de Cristo, gran parte de Roma fue destruida por un incendio y se dice que para evitar responsabilidad, el emperador Nerón le echó la culpa a los cristianos por este fuego. El historiador Tácito, si usted va a tener un hijo, hay un nombre que puede ponerle. El historiador Tácito dice que Nerón condenó a los cristianos a ser arrojados a las fieras, los hizo crucificar y los quemó para que sirvieran de antorchas. Más recientemente, en el siglo XX, la propaganda nazi culpó a los judíos de los problemas económicos y sociales de Alemania, lo cual llevó al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. Qué bueno que el problema de la desinformación no existe hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, con tantas fuentes diversas de noticias a través de las redes sociales, el desafío es encontrar el que está diciendo la verdad. Pues mire, Satanás, el enemigo y acusador de nuestras almas, él sabe que la desinformación es efectiva. Y a través de los milenios, porque él ha tenido tiempo para ensayar, a través de los milenios él se ha convertido en un experto en combinar la verdad con la mentira para desinformarnos. Porque el propósito que tiene con eso es estancar nuestras vidas. Él sabe que él no nos puede quitar de la mano del Señor si somos de Él. Él no tiene poder para hacer eso, pero a través de la desinformación nosotros podemos quedar estancados para no poder participar en establecer el reino de Dios. Por esa razón, nuestro enemigo se dedica a tratar de convencernos sutilmente, convencernos con sutileza de que la vida, muerte y resurrección de Jesús no es suficiente para quitarte todos tus pecados. Él quiere que nosotros creamos eso, que la vida, muerte y resurrección de Jesús no es suficiente para quitarnos todos nuestros pecados, que quizá cuando yo recibo a Jesús, lo que hizo Jesús por mí cubre mis pecados hasta el día que yo me convierto. Pero que de ahí en adelante, pues a mí me toca complementar ese trabajo de Jesús. ¿Quiénes creían eso? Yo creía eso. Que lo que hizo Jesús por mí cubría solo hasta la fecha de mi conversión, pero de mi conversión en adelante me toca a mí. Me toca a mí complementar el trabajo de Jesús añadiendo mis propias obras, añadiendo mis propios esfuerzos o añadiendo experiencias espectaculares. Para entonces así nosotros graduarnos del cristianismo básico al cristianismo premium, el que no tiene anuncio.
Pues una manera en que el enemigo hace eso es convenciéndonos de que, como les dije, que recibir a Jesús es nada más el boleto de entrada al cristianismo. Y ahora pues hay que salir a buscar experiencias esotéricas y milagrosas para estar seguro de que Dios me ama. Pues por esa razón muchos no se comprometen con una comunidad de fe y entonces andan brincando de iglesia en iglesia, de encuentro en encuentro, de campaña en campaña, de evangelista en evangelista y a fin de cuentas no son formados espiritualmente porque no tienen raíces. Otra manera en que el enemigo planta desinformación es corrompiendo nuestro concepto de la santificación. ¿Cómo ha tratado el enemigo de corromper el concepto de la santificación? Porque mire, la santificación, el parecernos cada día más a Jesús, eso es parte esencial de la vida de todo cristiano. ¿Verdad que sí? Pero cada vez que usted se dé cuenta que Dios lo está cambiando, cada vez que usted se da cuenta que el Señor está quitándole malas costumbres de su corazón y está poniendo buenas costumbres en su corazón, cada vez que usted se dé cuenta que Dios está haciendo eso, lo primero que usted debe hacer en toda humildad es darle la gloria a Dios de ombliguito en el suelo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en vez de meterse en los medios sociales para usted exhibir su santidad, para usted exhibir su rectitud, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que la misma gracia que lo salvó a usted del infierno es la misma gracia que lo está cambiando día tras día tras día. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque cada vez que usted modifica su conducta, si usted no reconoce que ese cambio es un regalo del Señor. Cada vez que usted modifica su conducta, si usted no reconoce que eso es un regalo del Señor, como lo dice Pablo en Colosenses 1, yo trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa es la razón por la cual yo recibo santificación. Si usted no reconoce esa parte esencial de su santificación, si usted no reconoce que el cambio en su vida es un regalo del Señor, usted habla sobre tener una conducta santa asumiendo el Evangelio. Si usted hace eso y no reconoce lo que el Señor ha hecho en usted, mire, no importa cuántos años lleve de cristiano, no importa cuánto seminario tenga, no importa cuánta plataforma tenga en los medios sociales, usted no le está dando la gloria a Dios. No le está dando el crédito a Dios. Usted se está jactando de su propia rectitud. Usted tiene un concepto distorsionado de la santificación. Y usted está ayudando al enemigo a regar esa desinformación. Esa desinformación de que nuestros propios esfuerzos se pueden ganar el favor de Dios. Porque exhibir su santidad sin el contexto del Evangelio es usted llevarse la gloria. ¿Están conmigo? ¿Me entienden? En el pasaje de hoy Pablo describe este tipo de vida con distintos nombres. Lo llama tradición de hombres, principios elementales del mundo, sombra de lo que ha de venir, apariencia de sabiduría, religión humana. Bueno, pero para nuestra conveniencia en esta mañana, yo quiero usar el nombre que le puso el pastor John Piper, religión inventada. Ese me gusta. Religión inventada, para sonar más puertorriqueño. ¿Usted se da cuenta de cómo este engaño es un peligro para el cristiano? ¿O usted lo ve como algo inofensivo? Esto es un peligro para el cristiano. Mire, la ley de Dios es perfecta, es hermosa. Todo lo que dice el Salmo 19 y el Salmo 119. Los mandamientos de Dios deben ser obedecidos, no se confunda. Pero cuando nosotros
obedecemos los mandamientos de Dios sin reconocer que su Espíritu es quien nos da el poder para hacerlo. Entonces el propósito de nuestra obediencia es llevarnos el crédito. Siempre. Entonces lo irónico del asunto es que al obedecer los mandamientos de Dios, nos estamos rebelando en contra de Dios a la misma vez. Usted está usando su obediencia a la ley de Dios para rebelarse en contra de Dios. Mire, es fácil darse cuenta de cómo el libertinaje, cómo rebelarse en contra de la ley de Dios es pecado. Eso se nota a leguas, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios nos llama a darnos cuenta de que Él también toma en serio que nosotros corrompamos la santificación con nuestro orgullo. Si nosotros corrompemos la santificación con nuestro orgullo, Dios lo toma en serio. Esto es lo que se conoce como legalismo. Y hay que definirlo correctamente porque esa palabra se tira por todos lados y la gente la usa cada vez que el Señor nos confronta y cada vez que el Señor te dice, eso es un comportamiento pecaminoso que tú tienes que abandonar. Ah, no, tú eres legalista. No, 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 no. Obedecer a Dios no es legalismo. Someterse al Señor no es legalismo. Ahora, nosotros creer que nuestros esfuerzos y nuestra santificación nos ganan el favor de Dios y que nosotros podemos santificarnos sin la ayuda del Espíritu Santo, eso es confiar en mí, eso sí es legalismo. Y tanto el libertinaje como el legalismo son dos precipicios mortales, dos precipicios que si usted se cae por ahí se va a morir. Dos precipicios mortales que hay a ambos lados del camino estrecho del Evangelio. En Colosenses 2, Pablo nos enseña a guardarnos del precipicio del legalismo. Pablo utiliza esta situación en la iglesia de Colosas, donde estaba amenazando una herejía de que de un culto a los ángeles que existía allí. Y también pues el culto a los ángeles, aparentemente la gente tenía experiencias angélicas y esotéricas a través de prácticas ascéticas. Si se privaban de comida, si se privaban de placeres, eventualmente llegaban a un estado alterado de conciencia en el cual tenían estas supuestas experiencias de ángeles. ¿Era verdad o no? No tengo idea. Pero le estaban empezando a sugerir a la iglesia en Colosas que si eres cristiano de verdad, pues tú estás experimentando estas cosas. Si no las estás experimentando, pues no estás dando el grado. Pues Pablo nos enseña que nuestra salvación y nuestra santificación no dependen de nuestro esfuerzo ni de tener experiencias esotéricas. Según Pablo, si tú quieres experimentar un cambio verdadero, ¿quién quiere experimentar un cambio verdadero? Amén. Pues mira, entonces refúgiate repetidamente en Jesús. Refúgiate en Jesús. Mañana por la mañana, refúgiate en Jesús. Pasado mañana, refúgiate en Jesús. Todos los días, refúgiate en Jesús. Eso es lo único que nos puede salvar. Durante mi tiempo antes de ser pastor, cuando estuve en diversos trabajos, yo recuerdo que los jefes que yo menos apreciaba eran los jefes que querían controlar cada detalle del día, que querían informes de todo y querían un informe de cómo tú pasabas cada minuto del día. La palabra en inglés para este comportamiento es micromanage. Yo averigüé que el concepto correcto en español no es micromanejar, es microgestionar. Así que me voy con esa palabra, para ser el más fino de todos aquí. Tan fino como se puede ser siendo de Carolina, Puerto Rico. Si tú verdaderamente has creído en lo que Jesús hizo por ti en la cruz,
y tú has recibido a Jesús como Señor de tu vida, y tú estás viendo que Él te está cambiando poco a poco. ¡Wow! El Señor me está cambiando. Yo antes estaba adicto y estaba completamente esclavizado a todas estas cosas. Y esas cosas ya no están en mi corazón. El Señor me está cambiando. Si, si tú estás viendo si tú has recibido a Jesús y tú estás viendo que eso está sucediendo en tu vida, entonces no permitas que nadie te robe el gozo microgestionando tu comportamiento, microgestionando tu santidad. En uno de los comentarios que estoy utilizando, el pastor y autor Mark Meynell escribe: nos encontramos en una batalla espiritual que va mucho más allá del mundo visible y tangible. La única manera de librarla con esperanza es proclamar el evangelio, demoler argumentos y reforzarlo todo con oración constante. Por eso Pablo y Epafras se esforzaban tanto por los colosenses. Distinguir la desinformación de las buenas noticias es cuestión de vida o muerte espiritual. Pues precisamente eso es lo que hace Pablo en Colosenses 2. Él proclama el evangelio, él demuele argumentos. Hay que hacer ese ejercicio mental para mantenerse. Él demuele argumentos y él distingue la desinformación de las buenas noticias. Así que por esa razón, lo primero que hace Pablo es exhortar a esta iglesia a que no se dejaran desviar del camino por donde iban. Eso es lo primero que les pide. Por amor a ellos, Pablo los quiere animar a ellos, quiere animar también a sus vecinos a que sigan adelante en ese camino. Verso 1, porque estoy en Colosenses 2, verso 1. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, los vecinos de ellos, y por todos los que no me han visto en persona. Pues esta carta de Pablo, él les dice en el verso 2 que es para que ellos fueran alentados, para que ellos vivieran en unidad y que, oigan esto, Pablo quiere que ellos alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Esta es la vaina con el lenguaje de Pablo. Hay que detenerse y hay que leerlo como 3 veces antes de seguir. ¿Quiénes entendieron la primera vez que lo leí? Gracias por su sinceridad. Usted está conmigo, no se preocupe. Pablo quería que los colosenses alcanzaran las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Cuando tú empiezas a comprender verdaderamente que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación es por gracia, que no te la puedes ganar, que es un regalo de Dios para gente que no se lo merece. Cuando comprendes eso de verdad, eso te va a dar un sentido de seguridad que te va a dar acceso a unas riquezas. Va a abrir la llave de una caja fuerte llena de riquezas. ¿Qué riqueza se refiere? Las riquezas de la verdadera santificación. No la santificación de embuste que se ve por los medios sociales, donde la gente está mostrando su justicia sin depender de Dios. No, cuando tú entiendes que la salvación es por gracia, te da una seguridad que te da acceso a una caja fuerte que está llena de las riquezas de la verdadera santificación. No me pida que repita eso. Eso quiere decir que tu comportamiento va a cambiar porque Dios ha cambiado tu corazón. Así es como único vale la pena cambiar. Cuando Dios cambia tu corazón, no cuando el cambio es de la boca para afuera. Así que estas riquezas no vienen porque yo me propongo ser una mejor persona a través de mis propios esfuerzos. Estas riquezas vienen cuando comenzamos comprendiendo. Ya. Usted tiene acceso a esas riquezas cuando empieza comprendiendo. Entonces, como dice el resto del verso 2, eso resulta en un verdadero conocimiento del misterio de Dios.
es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué Pablo insiste en este tema? En este tema de darle el crédito a Dios por nuestra transformación. ¿Por qué Pablo insiste en que le demos crédito a Dios? En el verso 4 él dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. O sea que va a llegar gente tratando de persuadirle a usted de que las cosas no son así. La desinformación es una táctica efectiva, especialmente cuando está mezclada con la verdad. Ay, pero tú no quieres no quieres crecer en santificación. Ah, tú no crees en la santidad. Ah, tú eres antinomista. Mire, un cristiano verdadero quiere ser transformado, ¿verdad que sí? Pero el enemigo quiere que nosotros modifiquemos nuestra conducta a través del poder de nuestra propia fuerza de voluntad. Si nosotros cambiamos nuestra vida de esa manera, pues la gente por fuera no se va a dar cuenta, pero el enemigo va a ganar. Pues el comenzar por nuestros esfuerzos es un argumento persuasivo, nos puede convencer. Pero usted tiene que saber que solo Cristo da el fruto verdadero. Por eso Pablo le dice a los colosenses en el verso 5 que él se alegraba al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. La fe de ustedes en Cristo. Empezaron bien, sigan en la misma dirección, verso 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Anden en Él. ¿Qué es andar en Jesús? ¿Qué es andar en Él? ¿Qué es andar en Cristo? Primero que nada, recibir la razón por la cual Cristo vino al mundo. Usted recibe lo que Jesús hizo por usted, entonces usted puede tener seguridad de salvación. Porque usted sabe que Jesús es Dios. Yo estoy bastante seguro que yo digo eso cada vez que yo vengo aquí. Jesús es Dios. Y si usted recibe su salvación a través de Jesús, eso es recibir salvación directamente de Dios. Y no hay quien se lo pueda quitar. Eso es andar en Él. Andar en Él también significa que nosotros buscamos parecernos a Jesús. Pues cuando nosotros buscamos eso, cuando buscamos la semejanza a Cristo, eso tiene un efecto sobre nuestra comunidad. Como dijo Carmen, si usted interactúa con el equipo de oración, eso va a afectar la manera en que nos tratamos unos a otros. Pues si buscamos parecernos a Jesús, eso va a afectar nuestra comunidad. Si Crosspoint Español busca parecerse a Jesús, el resultado va a ser como dice el verso 7. Vamos a estar firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Mire qué fruto tan bonito. Una comunidad de gente agradecida. Noten eso. Si tu relación con Dios está basada en lo que Jesús hizo en la cruz, entonces este va a ser el fruto: seguridad, transformación, firmeza, gratitud y gozo. Vamos a ser felices también. Imagínense eso. Cristianos felices. Yo me crié en un ambiente donde la gente decía que buscar la santidad era una prioridad. Sin embargo, como la santificación se definía de una manera incorrecta, la definían de una manera bien culturalmente específica. Los hombres santos eran los que no se dejaban crecer la patilla más abajo de la oreja, bigote nada más, no te dejes barba, básicamente apariencias externas. Y como la santificación no era basada en Cristo, sino que era basada en el esfuerzo propio, pues el fruto no era seguridad, el fruto no era transformación verdadera, el fruto no era firmeza de fe, el fruto no era gratitud ni gozo, el fruto era crítica, comparación,
arrogancia cuando te salían las cosas y desánimo cuando no te salían. Ese era el fruto en una iglesia donde la sana doctrina pues no era prioridad. Y ese va a ser el fruto aunque nosotros estemos en una iglesia que dice ser de sana doctrina. No importa que la iglesia empiece, que el nombre de iglesia empiece con las letras I y B. No importa que diga que es reformada. Si la santificación está basada en mis propios esfuerzos y no en mi confianza en Cristo, no vamos a tener el fruto del Espíritu entre nosotros. Mire, las redes sociales nos permiten tener nuestra mezcla personal de predicadores y maestros de la Biblia. Usted no se da cuenta, pero usted tiene un Spotify de predicadores. Usted tiene su canal. Usted ha creado su propio canal. Por eso le quiero preguntar, ¿a quién usted le está haciendo caso? Aunque se canten reformados, estás prestando atención a predicadores que lo que hacen es darte el regaño del día. Nunca hay mención de la gracia. Nunca hay mención de confiar en Jesús. Estás prestando atención a maestros que asumen el evangelio y nunca lo mencionan y pretenden microgestionar tu santificación. Maestros que en vez de mostrarte al único que te puede transformar en verdad, en vez de mostrarte a Cristo, usan su plataforma para hablar sobre la ropa que te pones o el estilo de música que tú escuchas. La palabra de Dios nos llama a no dejarnos desviar del camino en que comenzamos, el camino de la cruz. Y si nosotros nos dejamos desviar de ese camino, al otro camino, al camino del esfuerzo propio, entonces nosotros vamos a terminar siendo estafados porque la religión inventada no nos puede salvar. La religión inventada lo va a descorazonar. Solo Jesús nos puede salvar. Pablo continúa su advertencia en el verso 8. Miren que nadie los haga cautivos. El resultado de la religión inventada siempre es esclavitud, siempre es cautividad. Pero como dice aquí, no dejen que ningún hombre los embarque. Por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Esa frase, tradición de los hombres, la usa el mismo Jesús en Marcos 7. Él le dice a los fariseos, dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Que muchas veces nosotros usamos esa disciplina personal para todas las reglitas como una manera de evitar el mandamiento verdadero del Señor. Eso es un fenómeno muy común en las iglesias. A través de los años surgen tradiciones. Es inevitable. Pues esas tradiciones se convierten en vacas sagradas que nosotros veneramos más que la misma palabra de Dios. Nosotros podemos criticar mucho a la Iglesia Católica Romana, pero en el caso de nosotros también sucede que cuando un mandamiento de Dios está en competencia contra la tradición casi siempre gana. Eso nos pone en peligro porque nosotros tenemos que venir a Jesús con un corazón humilde, pero lo estamos rechazando igual que los fariseos porque tenemos un sentido falso de seguridad de nuestra religiosidad. Pues ahí está el peligro de mezclar lo que Dios manda con la religión inventada, la religión que está basada
en tradiciones de hombres. Y como dice, también es conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Qué significa eso? Para ponerlo de la manera más simple posible, si tú sientes seguridad de salvación por tu habilidad de apegarte a reglas morales, eso es confiar en los principios elementales del mundo. Yo sé que tiene una mucha mejor explicación, pero esa es la manera más simple de ponerlo. Pero gente, la moralidad, la decencia, la regla de oro no nos puede salvar. Si nuestro pecado nos ha condenado a recibir la ira justificada de nuestro Creador. ¿Verdad que sí? Quien único nos puede salvar de la ira de Dios es Dios mismo. No hay más nada y no hay más nadie. Porque no hay nadie más poderoso, ¿verdad? Amén. Es por eso que la salvación se encuentra exclusivamente en Jesús. Porque como dice el texto comenzando en el verso 9, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Jesús es Dios. Amén. ¿Usted se había enterado? Y ustedes han sido hechos completos en Él, en Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se distinguía a través de la marca literal de la circuncisión, una marca física y notable. Pues hoy en día, nosotros profesamos que somos pueblo del Señor a través del sacramento del bautismo. Pero ninguna ceremonia tiene valor alguno a menos que esté basada en una unión real con Cristo. Las ceremonias son importantes, pero no tienen valor si están divorciadas de una unión real con Jesús. Por eso Pablo le dice a los colosenses, empezando en el verso 11, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Ahí está la comparación con la circuncisión. Ahora pasa el bautismo. Habiendo sido sepultados con Él en bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Mire, nuestras ceremonias pueden ser algo hermoso, porque nos dan una oportunidad de proclamar a nuestro Salvador. Pero la pieza indispensable es la misma pieza que salvó al ladrón que estaba siendo crucificado junto a Jesús y no tuvo oportunidad de bautizarse. La pieza indispensable es estar unidos a Cristo. Por eso Pablo dice en el verso 13, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado sus pecados hasta el día de la conversión. Dice eso. Habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos. ¿Usted sabe que eso incluye pecados pasados, presentes y futuros? La sangre de Jesús cubre su vida entera. Cuando yo llegué aquí en el 1989, a los 20 años de edad, no haga la matemática, no, estoy viejo. Yo me metí en problemas con la ley. Pues después de mi arresto y de que se me radicaron los cargos, como fue mi primera ofensa, me permitieron entrar en un tipo de programa de probatoria. Qué chismosos son ustedes, como se callaron. Y quieren estar pendientes al chisme, qué bonito. ¿Quieren enterarse del chisme entero? Tiene que seguir viniendo y hacerse amigo mío, y entonces yo se lo cuento. Pues me permitieron entrar en un tipo de programa de probatoria, pero como no había tanta tecnología en el año 1990, a veces la papelería se confundía
y por error la corte volvía a expedir una orden de arresto en contra mía. Pues la oficina del sheriff de Orange County mandaba policía a buscarme a casa para arrestarme. Por gracia del Señor, yo no estaba en casa cuando llegaron. A quien se encontraron fue a mamá, que por poco les cae encima. Pues, no, pero es por la injusticia y la impotencia que uno siente. Yo te critiqué entonces, pero ahora te doy la razón. Mamá no se da cuenta que el deputy medía 6 pies, pero yo le voy a mamá. Usted no conoce a mamá. Cuando me enteré, me puse en contacto con mi trabajador y él rectificó la situación. Y ahora soy pastor. Pues mire, así como mi trabajador canceló mi orden de arresto, el verso 14 nos dice que solo Jesús canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, en cargos en contra suya, que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y por esa razón, las fuerzas demoníacas viven en frustración. El trabajo principal del reino de las tinieblas es acusarnos delante de Dios de nuestros pecados. Pero ya no pueden. El propósito de sus vidas malditas no se puede cumplir. Porque como dice en Romanos 8, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por esa razón, lo que Jesús ha hecho por nosotros ha resultado en que las fuerzas del enemigo han quedado humilladas públicamente. Solo Jesús puede hacer eso. La religión inventada no puede. El verso 15 dice que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Jesús. Lo que Jesús ha hecho por nosotros es incomparable y el hombre no lo puede repetir. Solo Jesús tiene el poder para lograr esto, porque solo Jesús es Dios. No te dejes estafar por la religión inventada y tampoco te dejes impresionar por los que exhiben su santidad y su disciplina y quieren juzgarte porque tú no eres como ellos. El verso 16 nos exhorta: que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ahí yo tengo para sacar por 3 horas. Yo tengo que seleccionar de qué voy a hablar. Así que no le voy a hacer justicia. Pero si alguien quiere sembrar si alguien quiere sembrar duda, está bien escrito, yo no sé por qué yo dije deuda. Si alguien quiere sembrar duda en tu corazón, porque si Pascua, que si Navidad, que si el día de reposo es sábado o domingo, que si el alcohol, que si la cafeína, si alguien quiere sembrar duda en tu corazón porque esta persona es más disciplinada que tú o porque ha tenido más experiencias que tú, pero tú verdaderamente has recibido a Jesús como Señor y Salvador, Pablo dice en el verso 18, nadie los defraude de su premio. No hay quien te lo quite. Tú confías en Jesús. Él es tu Señor y Salvador. No hay quien te quite el premio. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal. Mire, la aplicación de esto es que
esa persona que hace alarde de su santidad superior y de las experiencias que ha tenido que tú no has tenido todavía. Esa persona por fuera puede parecer muy virtuosa, pero en el fondo es motivada por su carne. Religiosidad motivada por la carne. Así es como lo llama Gálatas, así es como lo llama Romanos. Es porque no está, como dice el verso 19, haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Tú quieres ser transformado verdaderamente. Arráigate a Cristo. Escóndete en Jesús. Y como nos pasa a todos nosotros, si en medio de tus esfuerzos tú estás tentado a confiar en tus esfuerzos como la razón por la cual Dios te va a salvar. Mira, Dios sinceramente prefiere que tú confíes en Cristo, dejes las tradiciones a un lado y vivas en libertad. Antes de ser una persona que cumple todas las reglas religiosas y te jactas en eso, Dios prefiere que tú eches todo eso a un lado y vivas en libertad. Pablo pregunta en el verso 20, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Una vez más, la cafeína, el alcohol, la morcilla. Los pentecostales se rieron de esa. La barba, el bigote, el maquillaje, afeitarse las piernas, el género musical. Esas son cosas inanimadas que ni salvan ni condenan. Que van a perecer. ¿Y sabe qué? Tanto el cristiano como el musulmán, como el judío, como el hindú, como el ateo, pueden aprender cómo vivir disciplinadamente. Y la cuestión es que la mayoría del tiempo el musulmán y el hindú son más disciplinados que el cristiano. Yo me alegro tanto de que no tener que celebrar Ramadán. Yo me alegro. Pero bueno. Pero en fin de cuentas, nada de eso nos quita el problema congénito que tenemos, el problema de la naturaleza pecaminosa. Usted puede aprender la mejor disciplina del mundo y ser el asceta más disciplinado, pero eso no hace nada con su naturaleza pecaminosa. Usted termina su demostración de ascetismo y ahí está ahí está la carne esperándolo. Pablo cierra el capítulo 2 diciendo en el verso 23 que los esfuerzos propios de moralidad pueden ser impresionantes. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana inventada, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mire, si se establecen suficientes regulaciones y reglas en la constitución de nuestra iglesia, si cuando los ancianos escribamos la constitución de la iglesia, incluimos todas estas reglas sobre lo que usted puede hacer y no puede hacer. Si metemos todas esas reglas y hay suficiente dinero y hay un local propio, una institución puede seguir abierta durante décadas. Décadas después de que el Espíritu Santo se haya ido. Ahora,
Si a usted le interesa la santidad verdadera, la única manera en que Crosspoint Español puede ser una iglesia santa es estando unida con Cristo. De ahí es que viene la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Primera de Pedro 2 nos dice que Jesús, él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Crosspoint Español, visitante, tú que me oyes por esta transmisión, no te dejes desviar, no te dejes estafar, no te dejes impresionar, refúgiate repetidamente en Jesús. Voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares. Y durante esta transición, pues, quiero dar una oportunidad para que preparemos nuestros corazones para recordar la gracia de Dios participando en el sacramento de la comunión.